Bueno, vamos a partir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos en la sede nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile para tener una charla sobre reconocimiento y denuncias de abusos laborales. Esta charla ha sido desarrollada por el capítulo de recién egresado de odontología. Tenemos acá a su presidente, doctor Joaquín Cademarteri, y la charla también va a estar participando el abogado de nuestra área jurídica, señor Roberto Lagos Echeverría, profesión abogado, así que toda la gente que se está conectando también en un momento podrá hacer sus preguntas. Vamos a partir con unas palabras del doctor Cademarteri, luego con la exposición de nuestro abogado Roberto Lagos, y sobre el final vamos a abrir una ronda de preguntas para toda la gente que se está conectando vía Zoom y también a la gente que ha llegado hasta la sede nacional, como la doctora Yanitza Gerjuiz y, perdón, ¿tu nombre? Natalia. ¿Y Natalia? Gaspar. Natalia Gaspar, quien también está acá. Partimos con el doctor Cademarteri, doctor, cuando quiera, todo suyo. Buenas tardes a todos los presentes. Soy el doctor Joaquín Cademarteri, presidente del capítulo recién egresado de odontología del Colegio Cirujano Dentista de Chile. Quisiera primero que todo agradecer a todos los asistentes, tanto presentes como los virtuales, agradecer a quienes están invirtiendo su tiempo en aprender acerca de sus derechos laborales, en cuidar su bienestar profesional y emocional, o dicho de hecho en otras palabras, en dignificar finalmente la profesión. Como directiva capitular junto al doctor Pablo Pizarro y al doctor Alonso Moreno hemos solicitado poder organizar esta charla, apoyados totalmente por la directiva nacional, su jefatura de gabinete, por el área jurídica, el área de comunicaciones, ya que existen múltiples problemáticas que hemos planteado, que hemos plasmado en nuestro manifiesto de recién egresados, pero realmente hay pocas que están en nuestro alcance de resolución. Por lo mismo, ya que muchas de estas problemáticas no dependen de la Directiva Nacional del Colegio, no dependen siquiera del Ministro de Salud de turno, sino que son problemáticas estructurales de un modelo, un sistema que ve la salud como un bien de mercado. Comprendiendo lo anterior, creemos que una herramienta efectiva que podemos entregarles a los recién egresados y a los dentistas en general es aprender a reconocer un abuso laboral y también cómo denunciar estos abusos, ya que generalmente no son temas que salen en la universidad, tampoco son temas que su empleador lo va a plantear. Espero entonces que después de esta charla puedan reconocer qué trabajo es abusivo y qué no, qué contrato es abusivo y cuál no, que sepan reunir pruebas en caso de querer iniciar negociación colectiva, en caso de querer realizar una futura demanda, además de promover finalmente la colegiatura de los colegas. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al abogado del área jurídica, Roberto Lagos Echeverría. Gracias, doctor Cademarteri. Bueno, saludar a los colegiados presentes o a las personas que nos acompañan, ya sea de manera presencial o virtual. Hoy día vamos a tratar el tema respecto, como él lo dice, una charla de reconocimiento de denuncias laborales, pero vamos a primero partir con ciertos conceptos metodológicos que es importante que los cirujanos dentistas manejen en aras de poder reconocer, primero, bajo qué estatuto contractual están vinculados con su empleador, y segundo, para poder ver cómo opera el tema de denuncias eventualmente, y también, finalmente, y no menos importante, vamos a hablar un poco de todas las acciones gremiales que el colegio ha ejercido en razón del tema de los abusos laborales. Así que la siguiente, por favor. Lo primero, como antecedente, es importante entender de que por lo menos hoy día en Chile, en el sistema público, la gente que tiene acceso es un 6% del total de la población, lo que obviamente ha ido permitiendo de manera progresiva que haya un mercado respecto a la atención de procedimientos odontológicos exclusivamente en el mundo privado. ¿Ya? Esto es sumamente importante entenderlo porque hoy día también nos pasa que el sistema público de salud, una de las grandes listas de espera que tiene es relativa a las atenciones de carácter odontológico, y ahí las personas, por ejemplo, no pueden esperar 2 años para una atención de ortodoncia, prefieren ir al mundo privado y ahí obviamente realizar atenciones odontológicas. Ahora también es importante entender que hoy día en Chile existen alrededor de 31.145 cirujanos dentistas inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Y eso, la verdad, supera con creces lo que recomienda la OMS por índice de habitantes. Hay que entender que en Chile lo ideal, de acuerdo a la OMS, es un dentista cada 2.000 personas, y hoy en Chile, la verdad, tenemos un dentista cada 712 personas, lo cual es una sobreoferta del 180%
dado los números de egresados en cada año. Y ahí también es importante destacar de que si bien hay 31.145 dentistas, también hay 14.000 estudiantes estudiando su pregrado. Hay que entender de que en razón de la libertad educacional y la libertad de poner establecimientos educacionales que ampara actualmente nuestra Constitución, pasamos en Chile de tener 3 escuelas de odontología a tener 34. Por ende, esos números que quizás ocurren en otras profesiones son los números que hoy día tenemos en esta realidad. Por ende, la primera conclusión que podemos abstraer es que hoy día hay una sobreoferta de dentistas en el país, ya sea para el mundo privado, sea para el mundo público. Eso va a ser muy importante cuando después hablemos del tema de los contratos privados que tienen los dentistas con los prestadores privados. Bueno, la oferta de los prestadores en servicio odontológico, hay 3 campos que nosotros hemos podido identificar. Primero, las clínicas dentales privadas, vale decir, pequeños emprendimientos bajo los cuales hay un dentista que pone un pequeño centro médico, un sistema privado independiente, vale decir, el dentista que autónomamente pone su consulta, obviamente esta tiene que estar autorizada, y atiende él de manera autónoma y quizás tiene ahí un TONS y una recepcionista, las grandes empresas de salud privada, que después pasaremos a definir, y el sistema público. Podríamos decir que hoy día en Chile, bajo esas 3 figuras, se entregan servicios odontológicos a nuestra población. ¿Ya? La siguiente. Las clínicas dentales privadas, obviamente, son clínicas de tamaño, de un tamaño medio, en el cual se realizan estas prestaciones, y ahí obviamente trabaja un número variable de prestadores. ¿Ya? Como bien les decía, el sistema independiente se trata de un solo dentista que tiene su consulta. Esto pasa harto también en regiones donde hay algunos dentistas que emprenden autónomamente y tienen su propia consulta y ahí manejan un número de pacientes. Y tenemos las grandes empresas de salud privada, que estos, si bien no existe hoy día una definición legal, son los megaprestadores de salud en las que se atienden numerosos profesionales en diferentes ciudades del país, siendo algunas partes de conglomerados internacionales de salud y otros de estos megaprestadores parte de la propia ISAPRE, lo cual ha sido una situación que el colegio en su oportunidad el año 2016, denunció ante la Fiscalía Nacional Económica por el tema de la integración vertical, no obteniendo los resultados esperados porque esto genera ciertos incentivos perversos para las personas que son parte de la ISAPRE, en razón de que te ofrecen algunos descuentos que no son tan reales por atenderte con prestadores afiliados a esta ISAPRE. Ahí también es importante decirle a todos los asistentes de que hoy día la modalidad libre elección, que es algo que está dentro de la agenda institucional del colegio, es sumamente precaria en relación de las atenciones odontológicas. Por ende, no hay una gran oferta a la gente que está en FONASA para que pueda ir a prestadores individuales, por ejemplo, o pequeños centros odontológicos a tratarse temas odontológicos porque no están en la modalidad libre elección. Por ende no hay una suerte de copago y ahí lamentablemente los precios que se regulan, porque modalidad libre elección son precios que están regulados por parte del Estado, se dejan a criterios del mercado y ahí lamentablemente se establecen ciertos vaivenes económicos en lo que vale una misma prestación. Y finalmente tenemos obviamente el sistema público, que son centros públicos en que la atención obviamente por el principio de subsidiariedad es subsidiada por el Estado y esto generalmente atiende a los grupos más vulnerables de la población que no tienen la suerte de acceso y pago por las prestaciones odontológicas en el mundo privado. Ahora, respecto al contrato odontológico, lo primero que hay que decir es que hoy día el contrato que se celebra respecto a un odontólogo no tiene una regulación legal específica y deviene de otros tipos de contratos, ¿ya? Y acá tenemos que hacer, obviamente, como dicen todos los abogados, una distinción. Hay una suerte de contratación en el sector público, que es un contrato dirigido, y en el sector privado, que lamentablemente este sería una suerte de contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque en lo que nosotros hemos podido recopilar, en la información que hemos podido recopilar, nos hemos dado cuenta que si bien se firma un contrato de prestación de servicio o un contrato honorario, que viene el contrato de arrendamiento, los cirujanos dentistas, en base a que hay un gran número de cirujanos dentistas, no tienen una capacidad negociadora de las cláusulas de ese contrato, ¿ya? Entonces, es como, dicho de manera simple, te ponen el contrato sobre la mesa y uno lo acepta o se buscan a otra persona. No existe esa capacidad que está regulada en nuestro Código Civil de poder negociar algún tipo de cláusula por parte del cirujano dentista. Bueno, el contrato dirigido obviamente es un contrato que asume un carácter imperativo sin que las partes lo puedan alterar.
¿Ya? Hay que entender de que los contratos en el mundo público están regulados y se establece una cantidad de horas y las remuneraciones que se le pagan a estos funcionarios son muy similares y ahí hay pequeñas distinciones en razón de las asignaciones de estímulo. Pero el contrato de adhesión, como bien les decía, no hay negociación y las cláusulas de este contrato solo las dicta una de las partes. Y obviamente acá va a ser el empleador o el megaprestador o quien quiera contratar los servicios de este dentista, ¿ya? Este contrato, de acuerdo a la información que nosotros tenemos también, es el que siempre se le ofrece por parte de megaprestadores a los cirujanos dentistas. Y ahí es muy importante, me voy a adelantar un poco la presentación, hacer la distinción de que eso no equivale a un contrato de trabajo, ¿ya? Un contrato de prestación de servicio honorario no es y nunca va a ser lo mismo que un contrato de trabajo, ¿ya? Pero ahí vamos a ver más adelante qué cosas uno puede hacer para poder tratar de sortear en tribunales la modificación de ese contrato. Bueno, dentro de la administración pública tenemos la gente que está contrata, generalmente a un año de duración, y los que ingresan como planta y ahí adquieren todos los derechos de funcionario público y tienen todo el tema que vamos a pasar a definir a continuación. En el sistema público, las contrataciones se realizan mediante concursos o designaciones directas por parte de los directores de servicio y se rigen principalmente por la ley 15.076, 19.664, la 19.378, que es la de APS, que funciona con el tema de las municipalidades, la atención primaria de salud, y la ley 18.834, que es el estatuto administrativo que rige subsidiariamente en todo lo que no está regulado en esas leyes especiales. Su desarrollo profesional interior se conoce como carrera funcionaria. Estos contratos son por horas semanales, generalmente son 44, 33, 22 horas, y su remuneración consiste básicamente en asignaciones permanentes, vale decir que siempre las pagan como el sueldo base, y asignaciones transitorias como las asignaciones de responsabilidad, de estímulo, de desempeño individual. Vale decir, hay que entender que, por ejemplo, en el servicio público, un cirujano dentista que está trabajando en un lugar muy alejado, se le va a pagar una asignación mayor por ir a trabajar a un lugar sumamente alejado. Hay que entender de que el sistema público también, de acuerdo a la capacidad que tiene, trata de absorber toda la demanda de servicios de salud. Entonces, puede ocurrir que a veces en un CEFAM muy alejado se le pague ciertas asignaciones adicionales a los dentistas que trabajan ahí bajo el Estado. Bueno, obviamente los derechos que tienen estos funcionarios son feriados, licencias, derecho a participar de las acciones de capacitación, obviamente perciben remuneraciones y demás asignaciones, perciben también, se pueden asignar a afiliar a servicios de bienestar, tienen derecho a asignaciones familiares, pueden, que es un tema muy importante, que hoy día nosotros hemos podido ver que no está en el mundo privado, el derecho a afiliarse a asociaciones de funcionarios, que es el símil a un sindicato. Ya participar de concursos, tienen asegurada su estabilidad laboral y pueden ir ascendiendo con los años. Obviamente hoy día la ley 19.664 asegura el avance en una carrera y vale decir el aumento en una remuneración respecto a ir ascendiendo en el escalafón de la remuneración. Si mal no recuerdo, cada 3 años debería haber un reajuste ahí. Bueno, obviamente la gente del sector público tiene el derecho a fuero maternal, no altera la calidad, el estado de embarazo o gravidez no altera en ningún caso la capacidad del contrato y hay tutela de derechos fundamentales por parte de los tribunales laborales y eso está en un dictamen de la Dirección del Trabajo, que ahí está el número, y tienen obviamente también todos los derechos a feriados, descansos y leyes especiales. O sea, hoy día también es importante asumirlo como conclusión. Estar en el alero de la contratación pública es sumamente garantista para los cirujanos dentistas que trabajan ahí en comparación al mundo privado, ¿ya? Hoy día, a diferencia quizás en lo que ocurría anteriormente, los cargos públicos para trabajo odontológico son sumamente peleados por parte de los cirujanos dentistas por todo lo que asegura, te asegura el desarrollo de una carrera al interior, inclusive la especialización pagada por el propio Estado en alguna de las 14 especialidades odontológicas que hoy día existen en nuestro país. Pero bueno, vamos quizá a lo más como importante para las personas que nos están hoy día escuchando, que tiene que ver con los contratos en el sector privado. Acá, obviamente, lo primero y lo más deseable es el contrato de trabajo a plazo indefinido. También puede haber un contrato de trabajo a plazo fijo. Y tenemos, yo creo que el que más abunda en el mundo privado es el contrato honorarios o contrato de arrendamiento de servicio o contrato de prestación de servicio. Todos esos nombres van al mismo tipo de contrato, ¿ya? Bueno, de acuerdo al artículo 7 del Código del Trabajo, que esto es importante también entenderlo,
el trabajo, el contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo la dependencia y subordinación del empleador y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada, ¿ya? Si existen esos elementos, vale decir la dependencia y subordinación, independiente a que se haya firmado un contrato de honorarios, uno está en una posición en la cual puede, en una demanda de reconocimiento de relación laboral, establecer que no importa lo que yo firmé, porque la realidad, en el derecho laboral hay un principio laboral que se llama supremacía de la realidad. Por ende, la existencia de este principio laboral establece que, independiente de lo que hayan firmado las partes, lo que rige es lo que opera en la realidad. Por eso es importante que nosotros sepamos que la dependencia, vale decir, el pago de una remuneración, y la subordinación, vale decir, las instrucciones que me da mi jefe, son ¿cómo se llama?, elementos esenciales para empezar a decir, oye, yo no, aunque haya firmado un contrato honorario, yo estoy teniendo una relación de carácter laboral. Ahora, quizás podríamos explicarlo de manera simple. Un contrato honorario, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, me encanta, es cuando yo quiero construir una casa y le digo al arquitecto, celebro un contrato con el arquitecto y el arquitecto me dice, ya, yo te voy a construir tu casa. Ahí el arquitecto determinará sus tiempos. Yo no puedo llamar al arquitecto y decir, oye, ¿sabéis que quiero que a las 9 pongas ¿cómo se llama?, las vigas porque está media atrasada la hora? ¿Me entiendes? Entonces, eso acredita que no hay subordinación. El arquitecto, de acuerdo a su libertad, puede ver cómo organizar su trabajo para entregar el servicio que fue convenido en este contrato de prestación de servicio honorario. Cosa distinta ocurre en el caso de los dentistas que suscriben este tipo de contrato porque sí hay una suerte de subordinación. ¿Por qué? Porque la agenda, por ejemplo, de los pacientes no la fija el cirujano dentista con libertad. La agenda la impone la persona con la que uno está contratando. Por ejemplo, el uso de uniformes también conlleva que uno no puede llegar y ponerse el uniforme que uno desea. Yo hablo sobre la suerte de los megaprestadores, sino que tiene que usar el uniforme de la empresa. El seguimiento de protocolos o directrices por parte del empleador en este caso, vale decir, por ejemplo, el reglamento de higiene y seguridad o algunas normas que se imponen al interior que son propias para los trabajadores. Uno, como trabajador honorario, no debería existir una obligación legal de estar acogiéndose a eso. Entonces, si empiezan a existir estos indicios, uno tiene que tomar atención y decir, oye, lo que yo en verdad tengo, independiente de lo que haya firmado, es un contrato de trabajo, no es un contrato a honorario. Sobre todo, también es importante, por el tema de la dependencia económica, que si yo recibo mes a mes durante mucho tiempo la misma remuneración, independiente del número de atenciones odontológicas que realice, eso es un gran indicio para decir de que yo estoy siendo un trabajador y no una persona que está trabajando como a comisión, ¿ya? Obviamente ahí es importante hacer varias distinciones porque dependiendo incluso del megaprestador o si son a veces emprendimientos odontológicos más pequeños, hay distintas figuras contractuales que se van dando. Bueno, es importante entender las diferencias que hay entre un contrato de trabajo y un contrato honorario. Lo primero es que obviamente el contrato de trabajo se regula especialmente por el Código del Trabajo, mientras que el contrato honorario se regula subsidiariamente por las reglas del contrato de arrendamiento que está en el Código Civil. Porque dentro del contrato de arrendamiento, que comúnmente todos conocemos el contrato de arrendamiento para arrendar un inmueble, también existe el arrendamiento de servicios. Yo puedo arrendar un servicio, por ejemplo, no sé, voy a arrendar una cámara, o voy a arrendar a un fotógrafo, por ejemplo. Entonces, ahí hay varias diferencias. Entonces, esas diferencias es importante entenderlas. ¿Por qué? Porque en el caso de una persona que trabaja con un contrato de trabajo, hay una jornada de 45 horas semanales máxima que hago la prevención, se acaba de modificar la ley, por ende ahora van a ser 40 horas semanales, y por ejemplo un trabajador no podría trabajar por su jornada ordinaria más de 10 horas diarias. ¿Entiendes? Y nosotros hemos recibido en el colegio denuncias de dentistas que están con estos contratos horarios que están trabajando incluso más de 10 horas diarias. Ese exceso, bajo las leyes del Código del Trabajo, se paga con un recargo, son horas extra. Hay descansos que están por ley en el contrato de trabajo, como el descanso de colación de 30 minutos. Hay una protección a la remuneración de los trabajadores y hay derechos, obligaciones también para el empleador respecto a la seguridad en el trabajo.
que hoy día la gente, los cirujanos dentistas, disculpen, que no están con un contrato de trabajo, no tienen ese derecho, porque esos derechos son propios de la calidad de trabajador, ¿ya? Y también es importante decir el tema de la protección de la maternidad, paternidad y la vida familiar. Las leyes de post y prenatal, de pre y postnatal, no aplican en ningún caso para alguien que está en una relación de honorario. Esas leyes son propias de la relación de Código del Trabajo, vale decir contrato de trabajo. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay varias diferencias que se van dando entre un contrato y otro, y esto, si bien en la realidad, en lo que opera en el día a día, puede sonar un poco que no importa, pero en términos judiciales es sumamente importante. Cuando uno ya decide, ¿cómo se llama?, emprender alguna acción de carácter judicial. También está la protección de los derechos fundamentales. Hay protección específica en el Código del Trabajo respecto a situaciones de acoso laboral o sexual en el trabajo, el derecho muy importante a la sindicalización y el derecho para poder crear o participar en asociaciones sindicales. Hay que entender de que hoy día la sindicalización es un elemento importante de cualquier grupo de trabajo, porque eso permite, a través de una agrupación organizada, poder negociar de mejor manera en un contrato colectivo con el empleador. Hoy día los profesionales que no tienen un contrato de trabajo no tienen ese tipo de derechos. Vale decir, si supongamos hay un grupo de dentistas que están en un megaprestador y quieren formar un sindicato, no podrían formarlo hoy día legalmente, ¿ya? Porque no tienen la calidad de trabajador. Y también está todo el tema del seguro social, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que hay que entender que cuando uno está trabajando bajo esta subordinación e independencia del empleador, también uno tiene derecho a la protección y a la protección en el trabajo. Por ende, no aplicaría en el caso de un cirujano dentista que está a contrata de honorario, por ejemplo, un seguro por un accidente en el trabajo. Entonces, es importante hacer esas prevenciones. También se ha avanzado en esa línea de que incluso ahora ahora se está cogiendo el tema de que uno pueda ir se me olvidó el nombre, el tema cuando ve disculpe, el tema cuando uno sufre un accidente, puede ir a la Mutual de Seguridad, exacto. Ese fue, exacto, a la Asociación Chilena de Seguridad, y eso fue una reforma que ocurrió hace bien poco, antes no se aceptaba a la gente que estaba en horario y quedaban en una total desprotección. Por ejemplo, también el tema de las licencias, o sea, uno cuando está en horario no aplica el derecho a una licencia médica, ¿ya? Bueno, obviamente lo más importante también en relación a la relación laboral versus el contrato honorario es que se ha creado una judicatura especial respecto a temas laborales, que son los tribunales laborales. Los tribunales laborales tienen la misión de tutelar cualquier vulneración que ocurra o cualquier conflicto que ocurra entre un trabajador y un empleador, ¿ya? Entonces, generalmente se está dando esta problemática en la cual yo igual puedo ir a un tribunal laboral y, en virtud del principio de supremacía de la realidad, decir, ¿sabe qué? Yo quiero que usted, tribunal, me reconozca la calidad de trabajador. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando el megaprestador despide a un profesional que trabajó 10 años a honorario, por ejemplo. Ahí el profesional dice, ¿pero cómo? Mi indemnización, la justificación de mi despido. Y ahí, generalmente, esto es lo que ocurre en la práctica, la persona va al tribunal laboral y intenta, porque no todas las veces ocurre, por eso es importante respaldar toda la documentación, de que el tribunal diga, ¿sabe qué? Usted no era una persona en honorario, usted era un trabajador. Por ende, no lo pueden despedir de la manera que lo despidieron, y si lo van a despedir, tienen que indemnizarlo con todas las indemnizaciones que están en el Código del Trabajo, es decir, los años de servicio, la indemnización sustitutiva de aviso previo, las vacaciones, que generalmente la gente que está en honorarios no tiene, porque el Código Civil no regula ese tipo de cosas, ¿ya? Después, el contrato de prestación de servicio a honorario está en el Código Civil, específicamente en el título 26. Y, bueno, hay que decir que, de acuerdo a la información que nosotros manejamos como colegio, el número de cirujanos dentistas que tienen por trabajar como dentista en el mundo privado un contrato de trabajos es sumamente bajo. O sea, es una excepción, la verdad. Hoy día la mayoría de los cirujanos dentistas que trabajan en el mundo privado y que no ejercen de manera autónoma en su propia consulta, lo hacen bajo un contrato honorario. Y eso puede tener sus explicaciones de mercado, en razón de que
siempre va a ser más barato tener a alguien con un contrato honorario que por un contrato de trabajo. Pero la verdad es que si se dan estos elementos que veníamos conversando anteriormente de subordinación y dependencia, uno, independiente que se haya firmado el contrato de honorario, podría llegar a que se le reconozca la relación laboral en un tribunal. Bueno, las diferencias es que hoy día no operan los derechos, en el caso de prestación de servicios profesionales honorarios, no operan los derechos del Código del Trabajo, ¿vale? Si no hay indemnización, seguridad, sindicalización, pre y postnatal, jornadas de trabajo, etcétera. Eso no aplica en este caso. Y hoy día también nos está empezando a pasar, por las denuncias que nos llegan de algunos miembros colegiados y no colegiados, de que incluso los megaprestadores ya ni siquiera te están haciendo un contrato de honorarios a ti, a la persona. Te están exigiendo que tú crees una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad individual de responsabilidad limitada, una SPA con un accionista, porque así ellos documentalmente dicen, pero oiga, si esto nunca ha sido una relación de trabajo, si aquí yo tengo una relación entre empresas. Está la empresa del dentista, aunque sea el dentista solo, y está esta empresa odontológica que arrienda esos servicios, ¿ya? Obviamente ahí se da la institución, a mi entender como abogado, de que hay un abuso del derecho porque se está haciendo, por decirlo así, una simulación de un acto que en verdad busca encubrir una relación de carácter laboral. En muchos casos hay que entender que la forma en la que están estructurados estos grandes conglomerados de prestación de servicios odontológicos hacen entender que estamos en presencia de trabajadores y no de personas que libremente, como el caso del arquitecto, ejerce su profesión. Porque si uno trabaja en el megaprestador y va a decir, oye, ¿sabes qué? Mañana me voy de vacaciones, creo que no voy a trabajar, van a haber una suerte de sanciones en el sentido de que después no te van a seguir contratando o no te van a seguir llamando. Entonces no hay esa libertad propia del contrato de arrendamiento-servicio, ¿ya? Nosotros creemos incluso desde el Departamento de Ejercicio Privado de que acá se está encubriendo esta relación laboral. Lamentablemente, hoy día esta situación, y acá también hay que ver un poco más allá de la óptica del cirujano dentista, es una situación que le pasa a muchos trabajadores de Chile. Hay que entender que la norma pasa muchas veces de que la gente, sobre todo en profesiones liberales, no tiene un contrato de trabajo, aunque realicen relaciones, aunque tenga una relación como trabajador. ¿Y por qué? Porque, volvemos a lo mismo, es mucho más barato y rentable tener gente a honorarios que tenerla bajo el Código del Trabajo, ¿ya? Por todos los derechos que te da este código en razón de la calidad de trabajador. Y lo otro que es importante también es que hoy día tampoco existe una fiscalización directa por parte de la Dirección del Trabajo. Hay que entender que la Dirección del Trabajo es un ente especializado que tiende a regular a fiscalizar, a los empleadores en razón de eventuales abusos que van a ocurrir. Hoy día, cuando la Dirección del Trabajo quiere ir a hacer esto, se encuentra con que lo primero que le dicen, oiga, si este no es un trabajador, es una persona, una empresa que no está prestando servicio. Y ahí nosotros, y acá es lo importante, la unidad gremial y la actividad que nosotros podemos hacer desde colegio, es importante que cuando hayan conflictos, independientes de que no se tenga un contrato de trabajo, se vayan a hacer las denuncias a la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a generar cierta estadística que hoy día no tenemos, de que hay denuncias, de que hay un problema que está ocurriendo en esto. Porque si no existen esas denuncias en la dirección, no hay cómo acreditar cuando uno va a tener reuniones con el Ministerio del Trabajo, con parlamentarios, de decir, oye, esto es un problema que efectivamente está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nos ocurre que después se oficia, por ejemplo, a la Dirección del Trabajo para que cuente este problema y la Dirección del Trabajo nos responde, oiga, ¿sabe que aquí no hay ninguna denuncia de dentista contra megaprestadores? Entonces no sabemos de qué problema está hablando. Independiente que en la realidad esto ocurra, pero nosotros tenemos, quizás a través del capítulo de recién egresados o a través del capítulo de atención privada, empezar a generar ese camino, que es un camino largo, obviamente, porque esto tiene que ser un tema que se transforme en un tema país para que así el Estado pueda ejercer las herramientas de fiscalización. Pero bueno, contrato honorario es una figura compleja que hoy día en Chile se encuentra bien vinculada al contrato de trabajo por esta suerte de simulación que ocurre, porque los límites en verdad entre uno y otro son sumamente difusos, la verdad. Hay que decir, o sea, a mí, más allá del tema como de los derechos que no tengo, es bien difusa la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato honorario. Y ahí este contrato no se encuentra regulado específicamente y se utiliza
supletoriamente el contrato de arrendamiento. Ahora, muchos juristas en el derecho han dicho que lamentablemente en Chile el contrato de prestación de servicios se usa casi siempre para encubrir una relación de trabajo, la verdad. Y ahí se celebra este convenio de naturaleza civil para evadir todas las obligaciones que conlleva tener a alguien bajo la tuición, bajo la calidad de trabajador. Y obviamente no cuentan con ninguno de los derechos del Código del Trabajo. Y ahí nosotros creemos que en el caso de que ocurra alguna problemática con el empleador, lo primero que se tiene que hacer y lo que corresponde, que sería lo último que uno podría hacer, es demandar el reconocimiento de la relación laboral. Y ahí es sumamente importante entender de que uno tiene que preparar el caso, ponerse siempre en el peor escenario, en razón de que yo tengo que ser cauteloso con lo que me puede ocurrir a futuro. Vale decir, ir guardando los correos electrónicos, por ejemplo, que me llegan y me dicen, oye, quiero que a las 9 esté acá porque tienes agenda. Por ejemplo, que si me imponen algún tipo de sanción, guardarla. Toda esa documentación es lo que en el día de mañana, si uno demanda el reconocimiento de una relación laboral, puede marcar la diferencia entre que el tribunal diga, ¿sabe qué? Usted en verdad es un trabajador, por ende le corresponden todo este tipo de indemnizaciones, o que el tribunal del trabajo diga, ¿sabe que usted no tiene la calidad de trabajador? Y eso, la verdad, ahí también es importante señalar que nosotros en el colegio sí entregamos un apoyo a los colegas que se vean abatidos por esto. Obviamente no costeando un abogado directo, porque creo que no estaría el colegio como ver los casos particulares de cada uno de los colegiados, pero sí entregando orientación respecto a dónde ir, qué hacer y cómo armar el caso. También el colegio tiene ciertos convenios para sus colegiados, en razón de que puedan contar con un abogado experto en materia laboral con un descuento sumamente, como mucho más bajo del valor de mercado. Y aparte de eso, es también importante señalar de que esta temática para el colegio no ha sido ajena. Nosotros venimos desde hace hartos años evidenciándola primero y posteriormente, por solicitud de un tribunal laboral, hicimos un informe en derecho en el cual nosotros damos cuenta que es el único informe que existe hoy día de cuáles son los abusos que se dan en este tipo de relaciones. Y en el caso de que algún colegiado quiera utilizar el informe, nosotros se lo entregamos a disposición para que lo pueda usar como una prueba en el juicio. Hay que entender que este informe, es importante también señalar, de que el informe arribó a ciertas consecuencias bien interesantes. Lo primero, en Chile existen muy pocas, una sentencia desde el 2019 al 2020 que falle uno de estos problemas. ¿Por qué? Porque cuando los dentistas se cansan del tema o son despedidos y demandan al megaprestador, el megaprestador, consciente del riesgo que hay de que empiecen los tribunales laborales a decir, oiga, ¿sabe que los cirujanos dentistas son trabajadores? Ofrecen negociar. Siempre la mayoría, yo te podría decir el 95% de todas las causas que existen en Chile terminan con un acuerdo, en la cual al final el megaprestador dice, ¿sabéis qué? Terminémoslo, no lleguemos a la sentencia, te ofrezco esta cantidad de plata, que en la mayoría también el estudio lo informa. Nosotros vamos a poner a disposición el estudio para todos los interesados, lo puedan revisar. Es mucho menos de lo que le debería corresponder al cirujano dentista en el caso que se reconozca la relación laboral y le digan, oiga, estas son todas las indemnizaciones que por ley le corresponden. Pero también está el viejo aforismo jurídico que dice que es mejor un mal acuerdo, un buen juicio, porque uno tiene que entender que los juicios son largos, son complejos, son frustrantes para las personas que tienen la calidad de demandante o demandado, y uno a veces quiere solamente recibir lo que estima pertinente y retirarse. Aparte que nada asegura que los tribunales fallen a favor en este tipo de casos que son sumamente complejos. ¿Por qué? Eso tiene una explicación sociológica igual. Porque también hay un sesgo respecto a lo que la sociedad entiende que es hoy día ser cirujano dentista. Mucha gente, y nos pasa a veces como desde el colegio, cuando vamos al legislativo principalmente, de que dicen, pero ¿ustedes por qué están peleando precarización laboral si los dentistas son todos millonarios? O sea, eso a veces no ocurre. Y nosotros tenemos que explicar, está bien, diputado, está bien, senador, pero ¿sabe? Quizás eso era en los 80, quizás era en los 90. Hoy día la realidad de la profesión es bien distinta, en el entendido que tenemos un superávit de dentistas, y eso obviamente
en aspecto económico genera que en los precios de lo que se va a pagar los fijan las entidades que otorgan empleo. Entonces, si hubieran pocos dentistas, sería totalmente al revés, porque se necesitarían muchos dentistas y los dentistas podrían llegar y decir, ¿sabes qué? Este es mi mínimo y no hay donde más buscar. Entonces, hoy día, como está lamentablemente la baraja de cartas de esa manera, hay que buscar alguna forma, y el colegio ahora también lo vamos a informar, ha elaborado ciertas estrategias para corregir esto. Bueno, cuando ocurre un problema con la persona que te contrata a honorarios, lo primero que nosotros recomendamos es recurrir a la dirección del trabajo y hacer una denuncia, porque eso, como señalaba anteriormente, va a ir generando este como movimiento de denuncias para que después la autoridad diga, oye, acá hay un problema. Porque hoy día, la verdad, hay escasas denuncias. También es entendible que nosotros como colegio recomendamos hacer esto en el caso de despido, porque obviamente una persona honorario que va a alegar a la dirección del trabajo, créeme que después al otro día tu empleador no te va a recibir con los brazos abiertos, como, oye, me fuiste a tirar a la dirección del trabajo, o sea, como... Entonces es importante que esto también uno vaya juntando las pruebas, los correos y todo, pero cuando ya llega una situación de no más, de que se termina la relación laboral, uno pueda llegar y decir, voy a ir a la dirección del trabajo, para que la dirección del trabajo venga a fiscalizar, y eso también inicie una suerte de intento de fiscalización. Posterior a eso, y en el caso de que esto, ¿cómo se llama?, no llega a buen puerto, que es lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos, nuestra recomendación es demandar el reconocimiento de la relación laboral. Es la única forma en la cual uno podría lograr tener un reconocimiento de los derechos por calidad de trabajador. No hay otra forma en la que se reconozca que uno es trabajador. Porque lo primero que ocurre en ese tipo de juicios es que el tribunal lo primero que va a decir va a ser, ¿sabe qué? Usted es trabajador. Y lo segundo que va a decir, el despido que usted tuvo es injustificado. Por ende, por ejemplo, el juicio duró 1 año, el empleador le tiene que pagar todo lo que usted estuvo en este juicio como si usted hubiese estado trabajando, ¿ya? Pero ahí es muy importante el tema probatorio. Y acá en la próxima lámina, por favor, la siguiente. Bueno, hay ciertos mecanismos que son de mucha utilidad, por ejemplo, los mecanismos que marcan el ingreso en salida en el caso que ustedes lo tengan. O sea, hay que entender, cuando yo estoy a honorarios, no debería marcar nunca un reloj de control horario, porque eso es para regular la jornada ordinaria de trabajo. La gente que está en honorarios no tiene jornada ordinaria de trabajo, ¿me entienden? Correos electrónicos del superior dando instrucciones, obviamente los testimonios de los compañeros, fotografías, videos y órdenes que a veces se te den. Yo entiendo que en el ejercicio de la ontología, esto puede ser, por ejemplo, cuando se le ordena a uno la agenda y se le dice que tiene que cumplir tal horario. Inclusive, y esto también lo decía el informe en Derecho, nosotros hemos recibido denuncias de que acá también hay un problema ético que linda con la Lex Artis, que es sumamente grave. Hay algunos megaprestadores que dicen a los cirujanos dentistas que tienen que diagnosticar o sobrediagnosticar para que así la persona tenga más atenciones. Y eso es un tema ontológico, o sea, perdón, ético grave, porque hay que entender de que estas son prestaciones de salud, en la cual lo más importante es el bien y la rehabilitación de salud del paciente, y no tener a un paciente en tratamientos que puedan ser no los tratamientos que realmente, de acuerdo al conocimiento que cada cirujano dentista, debiese tener. Entonces, es importante también cuando existan esas instrucciones, uno las vaya guardando. Uno las vaya almacenando en una carpetita. Esto obviamente no hay que hacerlo al tiro, y en el momento que el megaprestador o el empleador o quien sea te dice, ¿sabes qué? Te mando la carta para que terminemos la relación, uno tiene ya por lo menos mucho más sustento documental y cuando vaya uno al tribunal tener justificaciones plausibles de que lo que existía era una relación de trabajo y no una relación a honorario. Bueno, la denuncia se puede presentar de manera online, ahí está el link, y también se puede concurrir a cada oficina de la Dirección del Trabajo y poner esta denuncia. Bueno, obviamente que en situaciones de suma gravedad, vale decir el despido, el colegio es importante, es decir, nosotros somos una entidad gremial y política que está al servicio de la odontología. El tema de los abusos laborales por parte de nuestros cirujanos dentistas, sobre todo los más jóvenes, es un tema que el colegio ve con preocupación. Entonces, cuando ocurran este tipo de cosas, nosotros recomendamos que se acerquen al colegio. Nosotros podemos poner este informe en derecho que es sumamente detallado,
para que lo puedan usar y dar ciertas orientaciones expertas de cómo plantear el juicio. Pero lo que sí no vamos a hacer, y ahí obviamente espero que más adelante lo podamos hacer, pero también hay todo un tema de presupuestos del colegio, es poner abogados para que puedan iniciar estas demandas, y ahí obviamente habría que buscar un abogado experto en temas laborales, que no es mi caso, yo soy como un abogado del área de la salud, específicamente la ontología, pero existen abogados y nosotros tenemos muy buenas relaciones con ciertos abogados que han dedicado estudios en estos temas, ¿ya? Y también, bueno, recurrí a la Dirección del Trabajo para recibir cierta orientación. La gente de la Dirección del Trabajo está sumamente capacitada para estos temas. Eventualmente demandar el reconocimiento de relación laboral y finalmente también informarlo. En base a que está todo hoy día toda esta problemática y el colegio en un ánimo de no solamente estar alegando y proponer soluciones, nosotros con un abogado profesor de Derecho Laboral de la Chile estamos impulsando un proyecto de ley para crear una nueva figura en el Código del Trabajo que pueda hacer que reconozca ciertos derechos que tienen los trabajadores. No todos, pero algunos, como la capacidad de asociarse, de sindicalizarse, perdón, fuero maternal, indemnizaciones, protección del trabajo, y esto sería, por decirlo de manera simple, un punto medio entre el contrato de trabajo y el contrato de honorarios. Un punto medio es algo que ocurre en la legislación de Inglaterra, de Italia, de España, cuando se cumplan ciertas condiciones, obviamente. Nosotros entendemos que si yo, porque la gente que está en honorario tiene que emitir una boleta, si yo en un año el 70% de mis boletas se las emito a la misma persona, entendemos que ahí hay una relación que es más allá de un trabajo esporádico, hay una relación más afiatada. Entonces ahí se podría cumplir este nuevo estatus que nosotros estamos tratando de impulsar. Obviamente ahí, como dicen los artistas, se vienen cositas porque bien adelantado el tema. Tenemos bien adelantado el tema como con el legislativo, y ahí también, bueno, darle el agradecimiento también al doctor Claudio Venegas, quien es el director del Departamento de Ejercicio Privado, que ha estado en numerosas reuniones con diputados para poder buscar apoyos transversales para que este proyecto vea la luz del día. Hoy día hay que entender de que cuando uno quiere lograr el éxito en cosas legislativas, tiene que buscar apoyo de todos los sectores. Y, qué bueno que está en la charla. Le mando un saludo, doctor Venegas, que no lo estaba viendo. Entonces, obviamente, ahí también hay un correo para que las denuncias que ustedes nos hagan llegar, que nosotros vamos a tabular, las vamos a poder parametrizar, las hagan llegar a ese correo. Vale decir lo que les pase, cómo su empleadora honorario le está dando instrucciones, y nosotros con eso, porque nosotros también necesitamos justificar de manera real la existencia de este problema. Y hoy día, más allá del estudio en derecho, no contamos con datos, por ejemplo, de todas las denuncias a nivel nacional que existen. Y tenemos que crear esas pruebas para que después podamos incidir en ciertas políticas públicas, porque necesitamos demostrar que existe este problema, que este es un problema real. Y eso es lo que hoy día, por lo menos con el Departamento de Ejercicio Privado, estamos abocados a tratar de resolver, y tratar también entendiendo que es imposible, porque en un principio se planteó la posibilidad de que los megaprestadores por ley tuvieran que contratar contrato de trabajo a los cirujanos dentistas. Y eso, lamentablemente, de acuerdo al marco constitucional actual, que protege mucho la libertad económica, es algo que no tendría buen puerto porque se declararía inconstitucional. Por ende, nosotros, asesorados por estos abogados, este abogado profesor de la Chile, buscamos una solución más intermedia y que sea plausible en razón de la constitución que tenemos hoy día. Yo entiendo que también estamos en un proceso constitucional y podría eventualmente cambiar la constitución, pero estamos tratando de ofrecer eso porque también necesitamos los apoyos hoy día de grupos más de la derecha, por decirlo así, de más conservadores, en razón de que si no tenemos esa prueba, es imposible esa aprobación de que un proyecto de ley pueda ver la luz del día. Y ahí hay que ofrecer las ventajas. El proyecto de ley que esperamos presentar prontamente en el Congreso es un proyecto de ley que no trata solo del cirujano dentista, trata de cualquier persona que está en esta situación de que he hecho 10 años de mi vida boleta a la misma persona y no tengo ningún tipo de derecho laboral. Entonces, nosotros tratamos de precaver esa situación generando este proyecto de ley que esperamos que tenga buen puerto. Bueno, esa es la presentación, y acá obviamente abrimos la tanda a cualquier pregunta que quieran realizar las personas que están presentes.
¿Cómo lo hacen con la pregunta? Yo también tengo varios. Bueno, quizás vamos a partir por las preguntas de las personas que están presentes, ¿no? Ya, voy a aprovechar ya que estoy con micrófono de hacer una pregunta. En el caso, por ejemplo, que dentro del contrato esté la cláusula de que no se va a demandar al empleador en caso de que, como tal, exista algún desacuerdo, ¿eso es válido o no es válido pese a que esté firmado? La cláusula que usted se refiere, doctor, obviamente cuando uno demanda el reconocimiento de relación laboral, las cláusulas que están en ese contrato se ponen en duda en el juicio, ¿ya? Por ende, si bien uno firmó el contrato, hay cláusulas, porque nosotros tenemos un estudio de distintos contratos honorarios que firman cirujanos dentistas, que por ejemplo dicen, esto nunca será un contrato de trabajo, por ejemplo. Y ese tipo de cláusulas obviamente no gozan de legalidad, la verdad, porque uno, y esto es un principio del derecho, no puede en el derecho civil, vale decir esto, el contrato de arrendamiento, pactar cosas que estén en contra de la legislación. Yo no puedo pactar en un contrato que vamos, no sé, a matar a cierta persona. Eso es contrario al derecho a la vida. En este caso sería contrario a la existencia de una relación de trabajo. Entonces, independiente que eso se ponga, doctor, si uno llegase a llevar este tema a un tribunal laboral, el tribunal laboral lo debiese poner en duda, ¿ya? Porque al final, imagínense, o sea, y como son contratos de adhesión, que es peor, yo ni siquiera le puedo decir, oye, te acepto todas las cláusulas menos esa. Y también lo que ocurre en algunos contratos, que también es complejo, que se establecen cláusulas de arbitraje, ¿ya? En la cual dice que cualquier problema con este contrato se va a llevar a un árbitro. ¿Cuál es el problema de la justicia arbitral en nuestro país? Que la justicia arbitral es sumamente cara, la verdad, a diferencia de la justicia ordinaria que uno tiene que pagarse el abogado, ¿entendés? En la justicia arbitral hay que pagarle al juez árbitro para que vea las cosas, y estamos hablando de juicios que solo en pagarle al juez árbitro uno quizás podría estar gastando más de lo que va a recibir si inclusive si el juez falla a favor. Varias preguntas, ¿no? Sí, también tengo una pregunta. O sea, no sé si es una pregunta en verdad. Lo que pasa es que yo, en mi caso, emito boleto de honorarios, pero no me han hecho firmar nada, ningún contrato. Entonces, no sé en qué situación estaría. Yo estoy como peor de lo que, de lo que había expuesto, no sé, en verdad. Eso. Bueno, doctora, en ese caso, usted emite boletas de honorario y no ha firmado ningún contrato escrito. Ya. Ahí usted, aunque no lo crea, está en una posición más ventajosa. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento, y esto es importante como un tema un poco como educativo, jurídico, es un contrato bilateral, ¿ya? Que no exige la formalidad de escribirlo. ¿Me entiendes? Entonces, para que exista el contrato, solamente tienen que darse dos elementos esenciales: el servicio que se va a prestar y el pago por ese servicio. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al kiosco y compro un líquido, se celebra un contrato compra-venta y yo no lo estoy escriturando, ¿me entiendes? Y ese contrato igual existe. Entonces, en su caso, operarían en las normas del Código del Trabajo si usted llegase a demandar la relación laboral. Y eso es mucho mejor que la existencia de un contrato. ¿Por qué? Porque su empleado, el empleador no podría llegar a decir, oiga, pero usted hizo una empresa, esto es una relación entre empresas. No podría justificarlo de esa manera. Aparte, que en el Código del Trabajo se establece que hay una obligación de escribir el contrato de trabajo, y la sanción que existe es que si no está escrito el contrato de trabajo, se le va a creer al trabajador en las cláusulas de ese contrato, ¿ya? Entonces, ahí se pone en una posición sumamente compleja a la persona que se tiene que defender, ¿ya? Así que generalmente en su caso en verdad es más, en el caso que, no sé, le dicen que ya no venga más, usted, yo, a mi modo de entender, está en una posición mucho mejor que alguien que firma un contrato, que sería la forma que tendría también este empleador de justificar que lo que hay no es un contrato de trabajo, porque al final en lo que se va a dar vuelta el juicio de reconocimiento de relación laboral es una persona diciendo, oye, acá hay una relación laboral, y la otra diciendo, no, pues una relación empresarial o una relación a honorario, ¿me entiendes? Entonces, ahí usted, como no hay nada escriturado, tiene mucho más ventaja en ese caso. Gracias. Gracias, Roberto.
Respecto cuando usted se refirió al contrato por adhesión, ¿verdad? En esto de la prestación de un servicio laboral a un megaprestador. ¿Encerraría una conducta coercitiva por parte del megaprestador cuando de alguna manera el megaprestador le dice al profesional que debe cumplir una jornada de formación en un horario que no le corresponde, o lo que se da más comúnmente de decir, perfecto, durante este primer mes donde usted está entregándonos servicios, le corresponde en 15 días o en un mes captar clientes, porque si no lo cumple, se le bloquea su agenda? Esa es una pregunta primera y después sigo con otra. Perfecto, doctora. Bueno, en ese caso, lo primero que es importante dilucidar que la definición de contratos de adhesión versus como el contrato libre es una definición que no está en el Código Civil, es una definición que ha elaborado la doctrina jurídica, ¿ya? Y respecto a esas cláusulas, como lo hablábamos antes, no es posible negociarlas, pero esas cláusulas nos van dando, por decirlo así, las pistas de que esto es una relación que se acerca más a lo de trabajo. Por ejemplo, la capacitación, porque por ejemplo, cuando yo, en el ejemplo del arquitecto, yo no le digo al arquitecto, oye, te voy a capacitar para que construyáis la casa. O cuando contrato un abogado para el juicio, no, tampoco le digo, oye, te voy a mandar a hacer un cursito para que me defiendas mejor, ¿ya? Entonces, esos elementos que están en el contrato de prestación de servicio honorario sirven también para justificar, porque la capacitación es algo propio de las relaciones de trabajo. O sea, ¿quién va a capacitar gente que no es de tu empresa, o de tu grupo económico? O sea, del lugar donde uno trabaja. Entonces, uno no puede hacer nada frente a esas cláusulas porque son de adhesión, yo no puedo negociar, pero sí las puedo utilizar a mi favor en el caso de algún tipo de demanda que uno quiera emprender. Y el tema del horario es bien importante, porque el horario también, de acuerdo a lo que dice la Dirección del Trabajo, es un elemento claro para demostrar que hay subordinación y dependencia. Cuando las personas no están con contrato de trabajo, tienen la libertad horaria de ver en qué ellos organizan autónomamente la forma en la que van a ejercer ese trabajo. Y es propio de las relaciones laborales el cumplimiento de la jornada de trabajo. Entonces, cuando en este contrato de horario ponen una jornada de trabajo, es difícil entender por qué no están celebrando un contrato de trabajo si, por decirlo así, toman los elementos convenientes de la relación laboral, pero los elementos que son más como onerosos para el empleador se dejan de lado. Respecto a lo de la captación de clientes, en la primer periodo en que está el profesional relacionándose con un megaprestador, que si no lo cumple, según las expectativas del megaprestador, bloquean su agenda o le cesan sus funciones. Eso también sería una razón o una prueba para que pudiera generarse como un abuso laboral. Ahí, doctora, la verdad tendría que revisar cómo está escrita la cláusula de la captación de clientes, pero a mí me parece una rareza gigante, porque también lo que se está contratando son la realización de servicios ontológicos, no la captación de clientes. Y eso incluso corresponde ni siquiera es parte de la profesión de la odontología. O sea, cuando ustedes estudiaron en pregrado, en ninguna parte les enseñaron marketing o cómo traer clientes. Entonces es algo que excede completamente la labor que supuestamente incluso bajo el mismo contrato honorario se está celebrando. Porque si yo estoy celebrando un contrato para arrendar un servicio, no puedo pedir, o sea, es como que incluso daña la naturaleza ese contrato pedir otros servicios que son totalmente ajenos, porque ser captador de clientes es algo que excede la prestación odontológica. Entonces, es algo que no es propio de la odontología. Yo no tengo formación en temas de marketing. Obviamente que hay dentistas que lo estudian y tienen todo un tema de cómo desarrollar sus propias consultas, pero cuando me contrata a alguien, o sea, es un poco inentendible, y sobre todo que hay una sanción. Y ahí está lo bueno, lo interesante también de su pregunta, doctora, de que si hay una sanción por el no cumplimiento de una obligación contractual, es algo que también conlleva cierto acto disciplinario del empleador. ¿Me entendés? Si yo no traigo clientes, me bloquean la agenda, es un tema que incluso limita, o sea, raya un poco con la dignidad del trato humano, en el sentido de que exacto. Pero ahí donde se tiene que recurrir es a los tribunales laborales en primera instancia, ¿ya?
Esto que han planteado respecto de en el área privada, también reza para los que están contratados a honorarios en el área académica, ¿es lo mismo? Sí, doctora. Acá hay que decir que esto es lo mismo. La verdad también, y pasa, y es un tema muy poco explorado por la gente que estudia el derecho, como también en el mundo académico hoy día los profesores que se dedican a realizar clases también tienen este tema del contrato honorario. Y cumplen un horario, tienen obligaciones, tienen que entregar una malla. A veces el tema de la libertad de cátedra no es tan real porque le imponen ciertos contenidos, hay evaluaciones por parte incluso de la directiva académica y de los propios alumnos. Entonces, ahí también, en esos casos, es importante también guardar toda la documentación para que en el caso que haya algún hay alguna suerte de desvinculación, uno también pueda exigir el reconocimiento de una relación laboral. Y es importante esto también, sobre todo para las personas que trabajan hace mucho tiempo en un lugar, porque por ejemplo, la obligación del pago de cotizaciones previsionales se puede transformar en un problema gigante para el empleador, porque cuando las cotizaciones previsionales no se pagan en tiempo, generan multas y intereses que son sumamente altos. Entonces, uno tiene que ir guardando todas estas cosas para poder, como se llama, si uno, reitero esto, porque tampoco quiero ser como la persona que prende la mecha, o sea, esto tiene que ocurrir cuando ya la relación se agotó, se terminó, en el entendido también de que vimos los números de que hay muchos dentistas, nadie quiere perder al tiro su trabajo, pero es importante ir guardando todos estos elementos para que cuando llegue el momento que me digan, ¿sabes qué? Se acabó esto, uno diga, nos vemos en los tribunales laborales, pero yo voy a pedir el reconocimiento de mi relación laboral. Y eso a la larga no impide que yo trabaje en otro lugar. Obviamente cada juicio es una apuesta, hay que entender que el tema judicial no es matemático, pero por eso es importante estar guardando todos los antecedentes para que, llegado ese momento, uno pueda tener un caso sólido con hartas posibilidades de que se gane. Sí, exactamente. Iba a invitar a los presentes a que expusieran sus preguntas y por escrito. De hecho, tenemos el caso de Pablo que nos pone, si estoy a boleta de honorario sin firmar nada, ¿qué pasa si el dueño de la clínica me dice que no quiere más mis servicios? ¿Qué debería hacer? Y depende del tiempo que llevo emitiendo boletas. Y depende del... Muy similar, de hecho, a lo que preguntaste. Bueno, ahí, doctor Pablo, lo reitero. Obviamente, lo primero que hay que hacer en ese caso es recurrir a la dirección y después demandar el reconocimiento de la relación laboral. Y también, obviamente, es distinto si tú emitiste 2 boletas y has emitido 24 boletas. Obviamente, mientras más boletas se emitan a la misma persona, eso le va a dar al juez mayor indicio de que hay una relación de larga data y que nunca se perfeccionó en un tema laboral. Así que, obviamente, ahí también el tiempo importa harto, la verdad, porque si yo emití una sola boleta y me desvinculan, es muy difícil que se pueda ganar un juicio de reconocimiento de relación laboral. Súper. Al parecer no veo más preguntas, así que... doctor Benjamín. Si pone muchos abogados laborales trabajan a resultados, o sea, cobran solo si ganan. Bueno, ahí sí, no. Sí, ahí el doctor Rainet, consejero nacional, dice que en el mundo de los abogados que se dedican al derecho laboral, muchos inclusive cobran por los resultados del juicio. Y eso también es importante porque a veces uno, o sea, los servicios jurídicos también son un poco onerosos, pero hay muchos que establecen esa fórmula y generalmente ahí, si mal no recuerdo, sería como un 20% de lo que se logre obtener. Pero eso también por lo menos da la seguridad de que uno no tiene que gastar en algo que no sabe, porque lo reitero, o sea, un juicio laboral es un tema complejo, en el sentido de que no es llegar y demandar y ganar, ¿ya? Pero ahí también le da también el incentivo al abogado de lograr los resultados para poder también tener su pago. Sí, acá llegó la pregunta de Macarena. Hola, yo estuve trabajando 3 meses, 4 jornadas a la semana en una consulta privada. Exigí realizar boleta de honorarios, pero no accedió la doctora dueña de la consulta. Y luego le comenté que estoy embarazada y la semana siguiente me pidió que no fuera más. Ahí, Macarena, la verdad la recomendación es que tú te acerques a la dirección del trabajo y establezcas que esto fue una relación laboral.
En el caso, yo no sé si tú tienes los comprobantes de depósito de lo que se te pagó, pero yo creo que en tu caso también estás tutelada por el derecho y mi recomendación ahí es que se mande lo antes posible el reconocimiento de la relación laboral y tú estarías protegida por el fuero maternal y no te podrían llegar y desvincular, perdón, de la manera en la que lo están haciendo. Perfecto, perfecto. Tienes que juntar todos esos antecedentes, la carta, anda con todos esos insumos a la dirección del trabajo y dile que obviamente que tú eras trabajadora y que un día nunca te quisieron firmar un contrato de trabajo y que un día cuando tú comentaste que estabas embarazada te dijeron que no volvieras más. Yo creo que por lo menos en ese caso hay buena luz para poder lograr un resultado importante en tribunales, sobre todo por el tema de que existe una protección, existe el fuero maternal y obviamente, de acuerdo a lo que la doctora Macarena dice, no es justificable que alguien por estar embarazada termine la relación laboral. Y la verdad, ahí nosotros con el doctor Venegas hemos visto casos abrumantes de personas que trabajan en megaprestadores que se les promete que se tomen el tiempo mientras están en el embarazo y después vuelven y nunca más les permiten volver a ingresar. Entonces, es importante. ¿Por qué canal se pueden comunicar los casos de abuso laboral para constancia de...? Ya, estaba en el chat, lo habíamos puesto en la presentación, yo se los voy a colocar al tiro, lo tengo acá. Aquí está. Déjeme un segundo y le comento. Súper. Al parecer no veo más preguntas. Ahí súper, compartido entonces atención.privada@colegiodentistas.cl, ese sería el canal al cual deberían denunciar o exponer sus denuncias, entendiendo que obviamente esto va a ser una asesoría, una orientación, pero no como tal un acompañamiento jurídico completo. O sea, nosotros podemos dar cierta asesoría en base a la problemática, pero el patrocinio de la causa judicial es algo que el colegio no va a hacer hoy día. Vamos a ver si en el futuro se pueda establecer quizá un grupo o alguna asociación con abogados especialistas, pero también hay que reiterar de que el colegio tiene un convenio con Altamar Abogados, que es un estudio de abogados que se dedica a temas laborales, y ahí hay un descuento sumamente, si mal no recuerdo, eran 200.000 pesos por el proceso. Entonces, ahí obviamente es conveniente en el caso que se quiera demandar. Eso obviamente solamente para los que están presentes que tienen la calidad de colegiados, porque es un convenio que opera para colegiados. Súper. Al parecer no quedan más preguntas, así que creo que estaríamos ya... Cuénteme. Sí, por favor. A propósito de lo que Roberto presentó, en los contratos anuales en el sistema público, usted hablaba de que los de planta tenían 44, 32, 22, 11 horas, ¿verdad? Y que conforme a la nueva ley laboral, obviamente esto iba a tener que regularse y modificarse. Sí. Ya, para los que están a honorario, esta ley de modificación de las 44 horas, las 40 horas semanales, independiente de la condición o honorario megaprestador o honorario en funciones académicas, ¿también se considera así? Según lo que yo tengo entendido, doctora, esa ley solo opera para las personas que tienen calidad de trabajador. Entonces, recuerde que en la presentación también habíamos dicho que lamentablemente la gente que tiene honorarios no tiene ese límite de las 10 horas diarias de la relación laboral. Ahora se van a tener que, o las 45 horas semanales máximas que ahora bajan a 40. Entonces, esa limitación horaria se podría ver en el caso, por ejemplo, que uno demande el reconocimiento de la relación laboral. Ahora estoy haciendo como un ejercicio como creativo. Supongamos una persona que le hicieron trabajar más de 45 horas semanales. Demanda el reconocimiento de la relación laboral. El tribunal dice que sí, que era trabajador. Todo lo que está fuera del margen de la jornada ordinaria de trabajo le debiesen pagar el recargo extra de horas extra, que es el valor de la hora más un 50% de lo que vale la hora del trabajador. Entonces ahí uno podría exigir en el tribunal que se le pague ese extra por las horas que uno trabajó extra. Gracias. Yo creo, doctor, permítame, por los años que llevo colegiada, que lo que hoy día hemos podido conversar, compartir personalmente con los colegas en online, esta es una invitación bien importante a entender la responsabilidad que nos cabe a colegiarnos, aun cuando la ley dice que no estamos obligados a colegiarnos profesionalmente, porque la única forma en la que podamos tener de alguna manera
avances y soluciones en este tipo de abusos e irregularidades es que a lo menos tengamos el apoyo o el sentido de pertenencia a un gremio profesional que sí tiene representatividad. Eso simplemente es como la reflexión final que yo hago respecto de lo que yo he podido compartir con ustedes, agradeciendo la invitación. Muchas gracias, doctor. La verdad es que sí, es un lema que siempre hemos puesto generalmente en esta presentación. La unión hace la fuerza, eso es un hecho. Así que finalmente vuelvo a agradecer a todos los presentes, tanto presenciales como los virtuales, entender que esto fue toda una orgánica también de parte del colegio para lograr esto. Así que muchas gracias a todos los presentes y nos estaríamos viendo en la próxima actividad que haremos como capítulo.